Me presento, mis nombres son Miguel Agustín Arevalo Franco, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, soy abogado en libre ejercicio de la profesión y a través de esta prestigiosa universidad me encuentro estudiando una maestría en Derecho Penal, mención procesal penal. Actualmente estamos realizando un estudio de la temática los trastornos psiquiátricos, el mismo que se va a realizar una explicación en este video en los siguientes contenidos. Pues la persona que se encuentra en una acción penal sea considerada responsable de sus actos, esta debe comprender la ilicitud de su conducta y actuar conforme a su comprensión. Caso contrario, no estará en la capacidad legal para enfrentar un proceso penal. Pues es importante determinar que la persona procesada se debe determinar que al momento de cometer el delito no tenga ningún tipo de trastorno psiquiátrico que pueda declarar la inimputabilidad del procesado o en su defecto verificar si existe atenuante o agravante de acuerdo al tipo de trastorno que tiene dicho procesado. Pues para ello el ordenamiento jurídico ecuatoriano se encuentra tipificado, se encuentra la norma denominada el Código Orgánico Integral Penal, pues este permite con claridad establecer condiciones bajo las cuales una persona se puede considerar inimputable, así como los efectos que generan los trastornos mentales en la determinación de la responsabilidad penal. Pues ese ensayo, como lo dije anteriormente, tiene su objetivo identificar cuáles son los principales trastornos psiquiátricos que inciden en la inimputabilidad e imputabilidad penal de la persona, así como determinar si de acuerdo al trastorno psiquiátrico existe un agravante o un atenuante de acuerdo al delito cometido. Para ello vamos a estudiar lo que es la imputabilidad penal según el COD, trastornos psiquiátricos con relevancia penal, la pericia psiquiátrica y el trastorno como atenuante y agravante. Pues sobre la imputabilidad penal tenemos el artículo 34 del Código Orgánico Integral Penal, que define la imputabilidad como la capacidad que tiene el procesado para comprender el carácter ilícito de su acción o omisión. En este orden de ideas, entonces, se establece que no es imputable la persona que al momento de cometer la infracción penal padezca de alguna alteración psíquica que le impida de tener certeza de lo real a la fantasía mental. Pues si esta persona padece de un tipo de trastorno psiquiátrico, evidentemente sería inimputable y por tal motivo el juzgador se vería en la obligación de internarlo en un centro psiquiátrico porque su conducta no carece de todas las capacidades que refiere el Código Orgánico Integral Penal para determinarse que ha cometido o es responsable de la materialidad de la infracción que se le acusa. Y para ello vamos a verificar los tipos de trastornos que pueden determinar la imputabilidad y lo que es en este caso atenuante y agravante. Tenemos los trastornos psicóticos. Por ejemplo, en los trastornos psicóticos tenemos la esquizofrenia, el trastorno delirante y demencias. Una de las demencias se puede considerar el Alzheimer. Bien, conforme indicaba, la esquizofrenia paranoide, por ejemplo, puede generar delirios y alucinaciones que distorsionan gravemente la realidad. En este caso, el procesado puede, en un acto de defensa, legítima defensa de esa persona y en su fantasía real, pensar que está siendo atacado por una persona que pretende quitarle la vida y este a través de un objeto cortopunzante ocasiona una herida punzante en contra de la persona, ocasionándole su muerte inmediata o súbita. Bajo esta consideración, al realizarse la pericia psiquiátrica, se podrá determinar que esa persona no se encontraba en una capacidad mental para poder cometer dicho delito. Sobre el trastorno del estado de ánimo tenemos lo que es la depresión mayor y el trastorno bipolar. Pues en la fase depresiva grave el individuo puede actuar impulsado por una visión distorsionada de la realidad y sentimientos de desesperanza. Posteriormente en la fase maníaca el trastorno bipolar puede haber pérdida de juicio y comportamiento impulsivos. Ahora bien, dependiendo de la intensidad del tipo de trastorno, podría causar inimputabilidad o incluso atenuación al procesado en los delitos que está siendo acusado. Tenemos el trastorno de ansiedad y obsesivo. En este tipo de trastorno incluyen el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo, el de pánico y también las fobias. Este tipo de trastorno no anula la inimputabilidad del procesado, pero podría atenuar la pena, dependiendo de su estado de ánimo al momento de cometer el delito y de acuerdo a la pericia psiquiátrica.
tenemos el trastorno de personalidad. Dentro del trastorno de personalidad tenemos el borderline y el paranoide, que son los más relevantes. Por ello, en particular, el trastorno antisocial es caracterizado por la falta de empatía y transgresión constante en normas sociales. Por ello, se puede considerar como un agravante si se presenta en conductas crueles o reiterativas. Y por otro lado tenemos el trastorno paranoide de personalidad. Se caracteriza por la desconfianza extrema, auspiciada incluso a relaciones defensivamente intensas. Para ello, este tipo de trastorno se puede considerar como un factor atenuante si afecta al juicio de la persona procesada. Sobre la pericia psiquiátrica como mecanismo para determinar la culpabilidad. Su función no es diagnosticar con fines terapéuticos, sino es importante indicar que es valorar si el imputado tenía las capacidades cognitivas y volitivas conservadas al momento de cometer el delito. Los peritos deben apoyarse para realizar este tipo de valoraciones en manuales como el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en sus siglas DSM-5, pero adaptarlo de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo al marco legal ecuatoriano. La pericia debe ser presentada en el proceso penal con una motivación técnica, científica suficientemente clara y tiene que seguir los lineamientos determinados en el artículo 502 del Código Orgánico Integral Penal, cumpliendo con tres principios: objetividad, imparcialidad y fundamentación. Cabe recalcar que los juzgadores pueden apartarse de la pericia psiquiátrica realizada por el profesional de la salud mental, pero para ello deberá realizar una debida fundamentación con la finalidad de determinar a su criterio por qué procede a realizar o no tomar en consideración esta pericia psiquiátrica. La motivación tendrá que realizarlo de acuerdo a la garantía de motivación determinada por la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, la sentencia número 1158-17-EP/21. Bien, las conclusiones. He concluido que los trastornos psicóticos, los trastornos del estado de ánimo de graves, ciertos trastornos de ansiedad y de personalidad, así como los derivados del consumo crónico de sustancias, son los que tienen mayor relevancia jurídica, pues la clasificación de estos trastornos depende de una correcta pericia psiquiátrica del profesional encargado, la cual debe ser valorada por los jueces conforme a las normas jurídicas de derecho. El ordenamiento jurídico ecuatoriano a través del CODI establece un marco normativo suficiente para abordar estos casos, pero su aplicación efectiva exige un compromiso institucional con la capacidad técnica, la sensibilización frente a la salud mental y la coordinación interdisciplinaria entre el ámbito legal y el médico. Solo así se podrá garantizar una justicia penal más humana, equitativa y ajustada a la realidad biopsicosocial de la persona procesada. Es por ello que bajo esa perspectiva es muy importante determinar el estudio del trastorno psiquiátrico que pueda padecer la persona procesada, con la finalidad de determinar que si al momento de cometer el delito se encontraba bajo los efectos de una realidad o fantasía alterada que le permita determinar lo real a lo ficticio y por ello cometer el delito. Muy bien, muchas gracias por todos por poner atención en esta excelente materia. Agradezco igualmente a todos los directivos administrativos y docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja por haberme permitido realizar estos estudios. Muy buenas noches. ¡Corte!